Buenas noches, mi nombre es Daniel Santiago Rodríguez, alumno del Poli de la carrera Administración de Empresas, y este video lo hago para explicar las respuestas del taller o laboratorio puesto en la materia de matemáticas. Por esto comenzamos con las respuestas. El primer punto trataba de enumerar la información numérica que se identificaba de manera explícita, indicando su significado dentro del contexto. El primer contexto trata sobre un beneficio tributario que se dio en el marco de la pandemia para apoyar e impulsar el sector de la industria aérea y turística, el cual contemplaba un IVA del 5%. No obstante, este beneficio se dio solo hasta el 31 de diciembre del 2022, es decir que ya desde el primer día del año 2023 las aerolíneas volverían a cobrar el IVA normal, que sería del 19%. Debido a esto, yo organicé el contexto de la siguiente manera. Aquí un pequeño resumen de lo que es el beneficio como tal, que trata de que los tickets comprados antes del 31 de diciembre del 2022 quedarían con el IVA del 5%. Y ya los tiquetes comprados desde el primer día del 2023 vuelven a tener el IVA del 19%. A continuación, un ejemplo del beneficio. Digamos que yo compré un tiquete para volar de Bogotá a Medellín el 29 de diciembre. Con el descuento del IVA al 5%, tendría un valor aproximado de entre 239.990 pesos y 421.725 pesos. Pero si ya lo compro en el 2023, con el incremento del IVA al 19%, el costo del vuelo quedaría entre 285.588 pesos y 501.853 pesos. Para el segundo contexto, teniendo en cuenta esta imagen, yo lo organicé de la siguiente manera. Los gastos de los hogares en MOA para el 2018 estaban en un 3,4%, que en precio sería 24,84 billones de pesos. Para el 2019 los gastos aumentaron a 6,4%, que en precio sería 26,42 billones. Pero desafortunadamente para el 2020 tuvo una caída hasta el 13,6%, que en precio serían 22,84 billones de pesos. Pero ya para el 2021, afortunadamente, tuvo un incremento bastante radical, quedando los gastos en un 21,2%, que en precio serían 27 billones,69 pesos. Esta segunda parte de la imagen o el contexto yo la organicé de la siguiente manera. De enero a febrero del 2021 se gastaron 4,50 billones. De enero a febrero del 2021, 4,50 billones. Y de enero a febrero del 2022 se gastaron 4,83 billones de pesos, ¿no? Lo que quiere decir que hubo un incremento del 7,4%. Con lo anterior podemos decir que el crecimiento en el 2021 frente al 2020 fue más del 21%. Frente al 2019 fue de más del 4,8%. Y la proyección inicial de crecimiento para el 2022, es de más del 5%. Esta otra parte del segundo contexto o de la segunda imagen, que trata sobre la participación de categorías en el consumo de moda en el mes de enero del 2021, organiza esta torta de la siguiente manera. La participación en vestuario fue del 52,6%. La participación en artículos y accesorios personales fue del 19,4%. La participación en calzado fue del 12,0%. La participación en servicios de vestuario y calzado fue del 8,5%. Y la participación en ropa para el hogar
fue del 7,5%. El tercer contexto se trataba sobre la variación anual de índice de precios al consumidor durante el año 2022. Este salió en diciembre de 2022. La información registrada acá la organicé de la siguiente manera. Comenzamos por información y comunicación, que fue la que menos tuvo variación del IPC, con un 0,25% de variación del IPC. Sigue la educación, que tuvo una variación de 5,98% del IPC. Seguimos con alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Tuvo una variación del IPC del 6,94%. Después, recreación y cultura, que tuvo una variación del IPC del 8,36%. Después, bebidas alcohólicas y tabaco, que tuvo una variación del IPC del 8,37%. Después, salud, que tuvo una variación de 9,53%. Después, prendas de vestir y calzado, que tuvo una variación del 11,22%. Después sigue transporte con una variación del IPC del 11,59%. Después, bienes y servicios diversos con una variación del 13,9%. Y ya después, superando la variación como tal anual del año 2022, que fue el 13,2%, sigue artículos para el hogar y para la conservación ordinaria, con una variación del 18,25%. Seguido de esto, pues está restaurantes y hoteles con una variación del IPC del 18,54%. Y por último, alimentos y bebidas no alcohólicas con la variación más alta, que es de 27,81%. En segundo punto, debemos determinar si es posible obtener alguna información numérica de manera implícita dentro del contexto, entre los tres contextos vistos anteriormente, con la información explícita que obtuvimos. La información implícita la encontré solo en el primer y segundo contexto, que es una información muy similar, porque en el tercero pues no encontré información numérica de manera implícita. La información entonces que encontré en el primer contexto fue la siguiente. Como los tiquetes tenían un beneficio tributario antes del 31 del mes de diciembre, es decir, del mes 12, para mí pues aquí hay una información implícita, ya que el mes de diciembre corresponde al mes 12 del año, ¿no? En los ejemplos del beneficio también encontré la misma información implícita. Y de igual manera pues en el resto del ejemplo, ¿no? Ya para el segundo contexto encontré otra información implícita pues muy similar, pero pues ya en esta se incluye el mes. Por ejemplo, como trataba de los gastos, entonces se dice que de enero a febrero del 2021, es decir, del mes 1 del año 2021 al mes 2 del año 2021, es decir, de enero a febrero, se gastaron 4,50 billones. Y de nuevo, de enero a febrero, es decir, del mes 1 del 2022 al mes 2 del año 2022, se gastaron 4,83 billones de pesos. Es decir, que tuvo un crecimiento del 7,4%, lo que vimos anteriormente. Tercer punto, que es organización y clasificación de la información del segundo contexto, pues tampoco hay mucho que decir, ya que en el punto donde se estaba sacando la información explícita, pues a su vez también estaba siendo organizado y clasificada la información. Y de nuevo para el tercer punto, pero con el tercer contexto, de igual manera, pues
en el primer punto donde tocaba sacar la información explícita, ya se organizó y clasificó la información, pues como lo pudimos ver anteriormente. Para el cuarto y penúltimo punto seguirían los cuestionamientos de cada contexto. Entonces, la primera pregunta del primer contexto sería: ¿en cuánto quedarían aproximadamente los precios si en lugar de incrementarse el IVA al 19%, se incrementara solo al 10%? La respuesta es que quedarían en un precio de entre 259.886 pesos a 456.687 pesos. La segunda pregunta del primer contexto sería: ¿cuánto valdría aproximadamente el vuelo si para el 2024 se suben los precios 111.000 pesos con el IVA al 19%? La respuesta sería que los vuelos tendrían un costo de entre 396.588 pesos a 612.853 pesos. Para el segundo contexto, las preguntas serían: ¿qué porcentaje crecieron los gastos entre el 2018, que estaba en un 3,4% de gastos, al 2021, que estaba en el 21,2% de gastos? La respuesta es que creció un 17,8%. La segunda pregunta sería: ¿cuál fue la categoría que tuvo menos participación en el consumo de moda en enero del 2021? Que por acá ahorita lo corrijo. Y esto es según la torta que vimos anteriormente, es decir, esta, como podemos ver acá, ropa y hogar fue la que tuvo menos participación. Y para el tercer contexto, la primera pregunta es: ¿cuál fue la división que tuvo más variación del IPC? La respuesta es alimentos y bebidas no alcohólicos. Y la segunda pregunta es: ¿cuántas divisiones están por debajo de la valoración anual del 2022? La respuesta es 9 divisiones. Es decir, que había 9 divisiones por debajo de la valoración anual. Esto terminó de explicar las respuestas de la guía, ya que el último punto pues es el que estoy haciendo actualmente de grabar el video. Muchísimas gracias y espero que haya quedado bastante clara la información.